Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. El mismo nos presenta el esquema de las fuerzas que posee. El peso del objeto en este caso son 10 newton, la fuerza de roce 2 newton y nos preguntan con cuánta fuerza habría que tirar de esa soga con ese ángulo para que el objeto sea desplazado. Vemos que tampoco nos dice con qué ángulo. Lo primero que hacemos es colocar el eje X e Y, sacar el objeto que está de fondo para poder graficar el eje Y con mayor claridad. Y vamos a descomponer en fuerza en Y y fuerza en X. Al igual que antes, la fuerza X y fuerza en Y dependen del ángulo. Recordemos, el seno era donde yo clavaba la flecha que disparaba. Este sería el seno y estamos hablando de que FI sería el seno. O, otra forma de verlo, el coseno es donde el arco y flecha se unen. Este es el arco, se uniría con la hipotenusa, este sería el coseno. Entonces, la fuerza en X menos la fuerza de rozamiento, analizando el eje X, nos tiene que dar 0 para que haya equilibrio. De manera análoga, la fuerza en Y y el peso están expresadas de esta forma. Podemos deducir, pasando por el otro lado, que la fuerza en Y es igual que el peso. Fuerza en Y, habíamos dicho que era el seno. Por si acaso vuelvo a apuntar la flecha. Acá estaría la flecha que sería el mouse. ¿Sí? Clava en esta pared. Pero esta pared, si se fijan, es lo mismo que esta pared. O sea, vean que es una paralela. La fuerza en Y entonces es el seno de alfa y es igual al peso. Hacemos lo mismo para el caso de la fuerza en X. Fuerza en X era el coseno y el fuerza de rozamiento en sentido contrario. Observen que obtenemos un sistema de ecuaciones. Fuerza por el seno del ángulo es igual al peso y fuerza por el coseno del ángulo es igual a la fuerza de rozamiento. Si hacemos la división entre ambos, seno dividido coseno es tangente. Esta técnica la hemos usado mucho. La fuerza se simplifica con la fuerza a la hora de dividir y 10 dividido 2 me da 5. Entonces de acá, usando el arco tangente de alfa, nos dice que alfa es 78,69. Ese es el ángulo. Ahora no nos queda más que reemplazar 78,69 en alguna de las dos fórmulas que teníamos antes y podemos despejar cuánto vale la fuerza. En este caso la fuerza vale 10,19. Bueno, para finalizar vamos a hacer un ejercicio combinado. En el mismo tenemos un cuerpo que está en color naranja, en el cual nos indican que tiene un peso de 7 newton. El mismo está siendo jalado por una cuerda hacia otro cuerpo que tiene un peso y tenemos una fuerza de rozamiento de 2 newton. Lo que nos pide es cuál es el peso para que este cuerpo no resbale. La fuerza de 2 newton, como vamos a ver más adelante, no alcanza para frenar la componente del peso que está en el eje X. Entonces es necesario aplicar una fuerza con una tensión y esa tensión, como vemos, la cuerda la va trasladando, traslada hacia un segundo cuerpo que tiene un peso determinado y lo que nos preguntan es cuál es el peso del segundo cuerpo para que este objeto no caiga. Entonces, ¿cuál sería la tensión que tiene que soportar la cuerda? A la hora de elegir hacer un proyecto el día de mañana, uno tiene que calcular cuál es la tensión de la cuerda para poder ver qué cable tendríamos que colocar en este lugar. Y además nos pide la normal para saber la resistencia que tendría que tener un cuerpo triangular, si el día de mañana hacemos un diseño triangular, de qué acero va a ser este cuerpo, y bueno, eso lo sabemos con la resistencia a la compresión, y para eso necesitamos saber la normal. Si se asustaron por los nombres, simplemente sepan que vamos a calcular la tensión y la normal. Ese es el problema a resolver. Bien, lo que primero haríamos es limpiar un poco el dibujo. Para limpiar el dibujo sacamos
la polea, porque la polea lo único que hace es transmitir la tensión, y los cables. Además, fíjense que sacamos el cuerpo naranja porque molesta. En lugar del cable, recordemos que vamos a reemplazarlo por una tensión, T1. Fíjense que coloqué T1 para diferenciarlo de la tensión T2 del cuerpo 2. El ejercicio se resuelve igual que antes, con la única diferencia de que sabemos que si esto era una cuerda que estaba enrollada, tanto T1 como T2 valen lo mismo. Fíjense que apuntan hacia el mismo lado, es decir, que lo que yo retiré tenía hacia los lados contrarios, una tensión contraria hacia el otro lado. Lo que importa en este momento es que tanto T1 como T2, por estar unidas con una cuerda, aunque ahora la cuerda la retiré, tienen el mismo valor. Esa es la clave. De esa forma el ejercicio se transforma en dos ejercicios simples que podemos resolver. Lo primero que hacemos es descomponer el peso en X y en Y. El peso en X se suma a la fuerza de fricción para darnos el valor de la tensión. Y el peso en Y, como vimos antes, nos va a decir el valor de la normal. El ángulo, en este caso, va a ser dato y es de 30 grados. No hay que andar averiguando. Recuerden por si acaso que yo lanzo una perpendicular. Fíjense, toma este valor y lanzo la otra perpendicular al otro punto y tiene este valor. Por eso es que el ángulo es de 30 grados y está ahí. No es este otro, es este, entre el eje Y y el peso. Generalmente suele ser entre el eje Y y el peso, pero no es una regla general. La única regla general que existe de trasladar ángulos es seguir las perpendiculares. Bueno, dicho esto, ya podemos empezar a trabajar. Vamos a analizar el cuerpo 1. Bueno, vamos a analizar el cuerpo 1. El cuerpo 1 tiene en el eje X a la tensión tirando para un lado y la fuerza de rozamiento y el peso en X tirando para el otro. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que la fuerza de rozamiento y el peso tienen que ser iguales a la tensión. De esa forma mantenemos el equilibrio. Y para el eje Y, la normal menos el peso tiene que ser 0 para que se mantenga el equilibrio. Y para el cuerpo 2 tenemos que en el eje Y tenemos el eje Y y vemos que la tensión y el peso están en el mismo eje y con sentido contrario. Entonces sabemos que el sentido contrario da un signo negativo, tensión menos peso, tiene que ser 0 para buscar el equilibrio. Podemos despejar que la tensión vale lo mismo que el peso del cuerpo 2, que no lo sabemos. Volvemos al cuerpo 1, en donde la normal era igual al peso de Y, donde encajamos el arco junto con la hipotenusa. Esto sería el coseno. Entonces PI sería P, 7 Newton, por el coseno de 30 grados. P por el coseno de 30 grados. Vamos a resumir. Por un lado teníamos Px más la fuerza de rozamiento da como resultado la fuerza necesaria que va a ejercer la tensión, o la cuerda en este caso simbolizada con la letra T1. Recién descompusimos y sacamos que la normal era P por el coseno de 30 grados. A su vez, en el cuerpo 2, sabemos que la tensión 2 es igual al peso en 2. El peso es de 7 Newton. Reemplazándolo en la ecuación anterior, nos queda que la normal es 7 Newton por el coseno de 30, cuyo resultado es 6,06. Ahora vamos a reemplazar los valores en el eje X. Observen. Los 7 Newton por el seno de 30, como se hizo con el coseno hace un rato, para encontrar el valor de P en X. Nos da 3,5 Newton. Reemplazando P en X en esta fórmula, los 3,5 Newton más los 2 Newton de la fuerza de roce nos dice que la tensión en 1 vale 5,5. Ahora viene el chiste. La tensión en 1 que vale 5,5 y nos falta saber la tensión en 2 y el peso. Pero, como dijimos, volviendo al esquema original, esta cuerda está fielmente agarrada y la tensión 1 tiene que coincidir con la tensión 2 porque si no la cuerda se estiraría.
cosa que no está pasando, o al menos el ejercicio no dice que pasa. Es una cuerda rígida, entonces las dos tensiones coinciden. Teniendo esto en cuenta, reemplazamos que la tensión 2 es igual al peso en 2 y es igual a la tensión en 1, que era 5,5. Entonces la tensión 2, que es igual a la 1, es 5,5 y el peso, como es igual a la tensión, es de 5,5. De esta forma logramos resolver el ejercicio combinado.